Buen día, mi nombre es Teresa Isabel Mina Quiñones, estudiante del programa de doctorado en educación de la Universidad Andrés Bello de Venezuela. En esta presentación compartiré con ustedes mi proyecto de investigación titulado Impacto del uso de la inteligencia artificial en la enseñanza de programación en el nivel básico de las carreras de ingeniería. La programación para muchos estudiantes es un proceso complejo y desafiante que puede generar desmotivación, ansiedad, frustración e incluso deserción de la carrera. Para los docentes, la enseñanza de programación también es un reto, ya que deben de modificar sus metodologías de enseñanza tradicionales y optar por enfoques mucho más adaptativos e inclusivos. En este contexto, la inteligencia artificial surge como una herramienta transformadora de los procesos educativos, debido a su capacidad de personalización del aprendizaje, la automatización de tareas y el poder brindar retroalimentación inmediata. Sin embargo, su implementación conlleva desafíos de naturaleza ética, técnicos y pedagógicos que pueden generar una dependencia cognitiva, deshumanización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre otros desafíos. Varias investigaciones se han centrado en el desarrollo técnico de las capacidades pedagógicas del uso de la IA generativa en herramientas como ChatGPT o GitHub Copilot, y no se ha explorado básicamente cómo los actores del proceso educativo perciben el uso de esas herramientas. La integración de la inteligencia artificial en la educación enfrenta resistencia por parte de sus actores, debido a problemas como son la falta de familiarización con el uso de la tecnología, el escepticismo sobre los beneficios reales que conlleva el uso de la inteligencia artificial, problemas de seguridad en el manejo de privacidad y de datos, problemas éticos o simplemente por desconocimiento de cuáles son los riesgos de utilizar estas herramientas. Estas características, sumadas a la tensión que existe entre el potencial pedagógico que tiene el uso de la inteligencia artificial y las implicaciones en la formación de los futuros ingenieros, conlleva el analizar básicamente cómo perciben los estudiantes y los docentes el uso de esta tecnología. Para lo cual, en esta investigación se plantean las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases de programación? ¿Qué transformaciones metodológicas, beneficios, limitaciones identifican los docentes al integrar la inteligencia artificial dentro de sus prácticas pedagógicas? ¿Qué factores contextuales facilitan o dificultan el uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo perciben tanto docentes o estudiantes el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué papel puede desempeñar el uso de la inteligencia artificial en la formación profesional de los futuros ingenieros? ¿Cómo se sienten los estudiantes desde las perspectivas de motivación académica y en cuanto a su capacidad de aprendizaje autónomo cuando utilizan estas herramientas? Realmente, la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la programación limita el desarrollo de competencias computacionales que son requeridas de manera fundamental dentro de las carreras de ingeniería. Este proceso impacta en la retención de los estudiantes en los primeros niveles universitarios. La inteligencia artificial, desde su perspectiva pedagógica, es un catalizador de innovación tecnológica. Al entender básicamente cómo sus actores valoran el uso de estas herramientas, esto permite que nosotros podamos garantizar que ellos acepten y que promuevan estos procesos de innovación tecnológica. En lo metodológico, esta investigación contextualiza las experiencias vividas por los actores del proceso educativo y en lo práctico proporciona insumos que pueden ser utilizados para poder rediseñar prácticas pedagógicas, rediseñar planes de estudios y establecer políticas que contribuyan a la innovación educativa. Entre los objetivos planteados en esta investigación se propone como objetivo específico poder analizar cuáles son las percepciones y experiencias vividas tanto de docentes como estudiantes en el uso de las herramientas de inteligencia artificial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de programación, utilizando para ello los niveles básicos de la carrera de ingeniería.
poniendo énfasis en los impactos, sus beneficios y en las transformaciones pedagógicas que se derivan de su integración. Específicamente, en esta investigación se propone examinar cuáles son las experiencias que tienen docentes y estudiantes con el uso de la inteligencia artificial, qué cambios pedagógicos han experimentado los docentes dentro de sus prácticas, identificando cuáles son los beneficios y limitaciones, qué factores son los que dificultan o limitan el uso de la inteligencia artificial dentro del aula y conocer cuáles son las expectativas que tienen los estudiantes de utilizar estas herramientas dentro de su proceso de aprendizaje. Para estructurar el marco teórico, básicamente se analizaron estudios recientes comprendidos entre el año 2023 y 2024, que principalmente analizan el uso de la inteligencia generativa, utilizando herramientas como ChatGPT o GitHub Copilot dentro de la enseñanza de programación. Dentro del marco teórico se construyen conceptos en donde se integran definiciones que tienen que ver con el uso de percepciones educativas, inteligencia artificial y enfoques pedagógicos actuales. Las investigaciones analizadas identifican como beneficios del uso de la inteligencia artificial generativa dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de programación, el hecho de facilitar el aprendizaje, poder optimizar los tiempos y mejorar la comprensión de conceptos complejos. Entre los riesgos identifican la dependencia tecnológica que tienen los estudiantes al utilizar estas herramientas, la superficialidad con que la que se pueden manejar ciertos conceptos y los riesgos de plagios, además de la brecha existente por la dificultad de acceso a estas tecnologías. Para una implementación eficiente, recomiendan una integración ética, una formación docente especializada y una revisión curricular que permita adaptar los planes de estudios de acuerdo a el uso de estas herramientas. Los fundamentos teóricos se establecen utilizando tres lineamientos: las percepciones, la inteligencia artificial y los enfoques pedagógicos. Al hablar de percepciones, nos centramos en las percepciones educativas, entendiéndose que una percepción no es una sensación, sino que es más bien un proceso mediante el cual se interpreta y se dan significado a las acciones que se encuentran en el entorno. De manera contemporánea, las percepciones pueden estar y se construyen de forma activa y están influenciadas por el contexto, por factores sociales y culturales en las cuales se desarrolla el estímulo. En el caso específico de esta investigación, se utilizan las percepciones que son generadas dentro de las aulas cuando se enseña programación, identificando como actores estudiantes y docentes. Las percepciones se caracterizan por ser subjetivas y dinámicas, están influenciadas por la experiencia y el entorno en el cual se miden. Impactan en las actitudes y en la adopción del uso de cierta tecnología, y su importancia radica en que va a permitir evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayudan a rediseñar estrategias didácticas y además permiten tomar decisiones de forma informada. ¿Cómo se miden las percepciones? Las percepciones se miden utilizando métodos y estrategias. Entre las estrategias se destacan poder utilizar una investigación participante y no participante, poder utilizar una investigación en acción, una investigación con enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo, enfoque mixto. Los métodos se utilizan básicamente entrevistas, grupos focales, escalas de medición de tipo Likert o el análisis de contenido. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, nos referimos básicamente a la capacidad que tienen las máquinas para poder simular procesos de inteligencia propios del cerebro humano. En el campo de la educación se utilizan un conjunto de herramientas que permiten facilitar el proceso de aprendizaje. Entre estas, las más destacadas son ChatGPT, que es una herramienta generativa que permite la generación de código para la resolución de ejercicios. GitHub, que es una herramienta, GitHub Copilot, que es una herramienta que permite autocompletar los procesos de generación de código, sugiere soluciones. CodeHisper, que es una herramienta que va a generar codificación adaptada al contexto. El entorno de las herramientas que se pueden utilizar dentro de la inteligencia artificial, específicamente en el área de programación, es diverso. Se pueden utilizar simuladores, se pueden utilizar entornos de desarrollo integrado, que como mencioné, lo que van a facilitar es el proceso de enseñanza de esta asignatura. Su potencial está en el aprendizaje-aprendizado, en el aprendizaje personalizado, en la retroalimentación inmediata
y en el apoyo que brindan estas herramientas para facilitar la comprensión en estudiantes que proporcionan un bajo rendimiento. Los riesgos ya se mencionaron antes. Está el plagio, la superficialidad en el análisis, el no desarrollo de pensamiento crítico, la dependencia tecnológica y el establecimiento de brechas digitales. La programación o la enseñanza de programación evolucionó a lo largo del tiempo y hoy por hoy se encuentra dentro de un enfoque constructivista en donde plantea que el aprendizaje se construye de una manera activa. Entonces, las IAs o la inteligencia artificial facilita el hecho de poder generar experiencias significativas mediante la aplicación de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, que lo que promueve es la resolución de problemas reales apoyados con este tipo de herramientas, una enseñanza adaptativa en donde el estudiante ajuste el contenido y el estilo de aprendizaje de acuerdo a su ritmo, que se implemente el uso de juegos que permitan aumentar la motivación y el compromiso del estudiante en el desarrollo de su proceso de aprendizaje. En este contexto, el rol del docente también cambia, ya que se convierte en un mediador ético que debe de promover el diseño de experiencias de aprendizaje y facilitar el pensamiento crítico. Adicionalmente, el docente que trabaja en entornos de inteligencia artificial debe de tener una formación especializada. Con estos antecedentes se estructura un marco metodológico en donde se establece como tipo de investigación una investigación cualitativa con un nivel exploratorio descriptivo y un enfoque fenomenológico interpretativo, donde el fenómeno a estudiar es precisamente el uso de la inteligencia artificial en las aulas y cómo la perciben tanto estudiantes como docentes. El método se utiliza un estudio de caso cualitativo dentro del contexto universitario, en donde se aplican como técnicas de recolección de datos, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. La selección de los informantes claves, docentes y estudiantes, se realiza de forma intencional, seleccionando únicamente aquellos individuos que utilizan las herramientas de inteligencia artificial dentro de su contexto educativo, en este caso el aula. Para poder buscar información, se establece como procedimiento el hecho de seleccionar intencionalmente los participantes. En primera instancia se aplica la entrevista y luego se complementa con la generación de grupos focales para poder validar la información obtenida y complementar los datos. Se realiza un registro de la información, se procesa la información mediante un proceso de transcripción textual y análisis temático y se valida la información dentro de la triangulación metodológica. Ejemplos de las preguntas que se realizan a los informantes claves está el hecho de cómo se percibe el uso de la inteligencia artificial dentro de la enseñanza de programación, qué cambios ha observado en la práctica docente. Esto desde la perspectiva docente. Cuando trabajamos con estudiantes, analizamos cómo influye el uso de la inteligencia artificial en la comprensión del contenido del programa o del curso que se analiza, qué beneficios o limitaciones ha identificado en el uso de estas herramientas. Básicamente se establece el cronograma de investigación, el cual tiene una duración de 8 meses y a lo largo de la presentación y elaboración del proyecto se identifican algunos aspectos que se podrían mejorar, que en primera instancia está relacionado con el tema propuesto en la investigación, ya que más que el impacto, lo que analizamos es las percepciones. Entonces, yo modificaría el tema de la investigación, además de delimitar un poco el estudio, considerando para eso simplemente las percepciones desde el punto de vista de motivación e aplicaciones éticas, como dentro de la metodología utilizaría un método, bueno, el tipo de investigación sería un tipo mixto en donde se combine una investigación cuantitativa y cualitativa, además de que en los temas a desarrollar desde la perspectiva teórica y que fundamente la investigación estarían las implicaciones desde el punto de vista ético, como el mejorar el análisis crítico en los estudiantes. Muchas gracias por su tiempo. Me despido.